Estamos ya de regreso y como lo anunciamos aquí en el espacio de Primera Impresión, ya tenemos al ministro de Agricultura, Rubén Flores, con nosotros. Ministro, muchísimas gracias por estar aquí. Mauricio, muy buenos días y gracias también por la oportunidad y poder dirigirme al pueblo ecuatoriano a través de esta entrevista. Bueno, me imagino que usted también debe estar un poco empapado y debe conocer todos estos esfuerzos que se está haciendo. Acaba de salir en este momento, bueno, usted estaba aquí ya llegando también a los estudios cuando el secretario Elías Tenorio hablaba sobre estas oportunidades que se le están dando a los jóvenes, sobre todo en emprendimiento, ya que vamos a hablar también de este tema. Mario, sí, creo que es importantísimo el planteamiento que nuestro presidente Lenín Moreno lo hizo desde el inicio. Él definió la creación de un Banco del Pueblo. Nosotros le recomendamos que no era necesario la creación del Banco del Pueblo porque el Ban Ecuador es el Banco del Pueblo. Y dentro de los programas fundamentales, y le acabo de escuchar a Elías, quiero darle la noticia al pueblo ecuatoriano que hemos entregado 37.481 operaciones, es decir, casi el doble de la meta de los 20.000, con 155 millones de dólares para los jóvenes, para sus emprendimientos, para ese programa Impulso Joven. Me parece que es fundamental entender que del total en este año, de mayo a abril, hemos entregado 86.561 operaciones con alrededor de 737 millones de dólares. Este es un impulso importantísimo a la reactivación productiva, sobre todo en territorio. Recuerda que el Ban Ecuador está en todo el país. Tenemos 140 oficinas en 140 cantones y desde esta perspectiva la inyección de los recursos es una inyección en el territorio para los jóvenes. En la gran minga agropecuaria hemos entregado cerca de 50.000 operaciones con 370 millones de dólares. Este es el único banco que presta a las asociaciones 255 operaciones con 7 millones de dólares y sobre todo desde la perspectiva de la canalización para el bono solidario, tenemos un crédito específico de 86.000 operaciones con 62 millones de dólares. Es decir, la meta que nos puso el presidente de colocar 100 millones de dólares mensuales, la estamos alcanzando progresivamente. El último mes hemos entregado 75 millones de dólares mensuales. Esto ha sido una inyección directa a la reactivación productiva del país y de los territorios a nivel local. Esta información que usted nos señala aquí en este espacio, ministro, también de alguna forma se contradice con lo que anunció el día de ayer aquí en este mismo espacio el asambleísta Fernando Burbano del movimiento Junto Podemos, cuando también señalaba de que el día de ayer usted se había dirigido hacia la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional, precisamente para contestar sobre estas inquietudes y lo que estaba sucediendo realmente, esta crisis, como él lo manifestaba, que sucedía en el agro, en el sector del agro. Estamos hablando, por ejemplo, del maíz, estamos hablando del arroz, de la leche. ¿Qué pasa con esos indicadores? ¿Qué pasa con el arroz? ¿Qué pasa con los precios que se están manejando? Con el techo que todavía se está alcanzando y que todavía sigue siendo cuestionado? A ver, Mauricio, me parece que es importante explicar a la ciudadanía y a través de esto también explicar a los asambleístas y decirles con mucha claridad que este ministro asistirá a la asamblea las veces que le convoquen para justamente explicar y poder dialogar. Yo sé que hay contradictores, yo sé que hay en la política actores que son críticos constructivos, creo que hay asambleístas que actúan de esa manera. Hay también, posiciones contrarias sin evidencia, sin argumentos, sin responsabilidad, pero creo que en el caso del asambleísta pues actúa con una crítica constructiva en términos de entender que sí, hay que consolidar un cambio en la política agrícola. ¿Qué acoge del asambleísta, por ejemplo, de estas críticas que se le hizo? El tema de comercialización es un tema que es absolutamente clave. En el contexto de la gran minga agropecuaria, el tema de acceso a mercados implica un elemento que está detrás de un país dolarizado. Cuando tú tienes, y me permites entregarle esta información a la ciudadanía, ¿sí? ¿Acá? Estamos con la otra cámara, ministro. Okay. A ver, si nos ponemos de acuerdo con nuestros compañeros de cámara. Ahí, en esta cámara, exacto. Okay. Si ustedes pueden ver aquí, con mucha claridad, esta es la brecha que existe entre el precio internacional del arroz, ¿sí?, y el precio
en verde, que es el del Ecuador. ¿Quién pone La el precio brecha del arroz? Somos tomadores, y eso es otro elemento que es importantísimo, Mariuxi. El Ecuador es tomador de precios en todos los productos, inclusive en el banano, que es un producto... No fijamos el precio. Nosotros no fijamos el precio. Entonces, cuando decidimos entender que la política de comercialización tiene unas tremendas debilidades, pues sencillamente en el caso del arroz, en el caso del maíz, lo que hemos hecho es consolidar una franja de precios en procesos además de concertación, más de 500 reuniones con asociaciones de productores, en donde hemos definido un precio piso que es el que le garantiza al productor la señal de que puede sembrar porque va a ganar. 32,40 es el precio piso. Ese es el precio piso en el caso del arroz. Luego tenemos un precio techo, que es el precio de 35.50, que es el precio que garantiza la no especulación con el precio del arroz. Ahora, sobre esa base lo que queremos es, porque los precios fluctúan, dar una orientación clara a los campesinos y a los productores de que tienen que orientarse al mercado y que si queremos definir que somos un país exportador de arroz, entonces tenemos que ir haciendo el esfuerzo de a poco, pero tenemos que ser competitivos en el precio. El precio internacional del arroz es $18. Nuestro precio de sustentación es $35 del techo y $32. ¿Y el margen de ganancia para los productores? El margen de ganancia se garantiza en función de las rentabilidades promedio que tiene el país. En este caso, un margen de ganancia del 11%, del 15% en dólares por ciclo corto. Porque una de las preocupaciones y una de las cosas que también definía aquí el asambleísta Burbano era precisamente el perjuicio al productor en cuanto a los intermediarios, de que tal vez faltaba control o vigilancia de este tema. Absolutamente de acuerdo, y por eso insisto, hay elementos que son críticos positivos. En 4 o 5 meses, el ejemplo clarísimo de esto que acabó de plantear el día de ayer el asambleísta, tiene que ver con todo lo que hemos hecho en el contrabando. El peor enemigo, con esos precios, Mariuxi, el precio de frontera en Perú del arroz peruano, seguramente será $22, $23. Si tienes un precio de frontera de $22 y $23 y un precio doméstico de 35, la brecha lo que te permite es incentivar el contrabando, el comercio desleal. Una competencia desleal. ¿Qué pasa con SENAE? Entonces, ¿cuáles son las políticas y las estrategias? Ahí es importante lo que hemos hecho y es fundamental. 20 instituciones hemos coordinado un programa de control del contrabando y te tengo los datos. ¿Cuáles son esos datos? En el 2016 se detuvo 17,000 quintales de arroz. Si los puede enseñar también en la Cámara, ministro, gusto. para poderlos compartir. En el 2016, les decía, hay alrededor de 16,000 quintales que se retuvieron en frontera. Miren en el 2017, 51,000 quintales. ¿Sí? Miren en el caso del maíz. En el caso del maíz, igual, pasamos de 79,000 quintales a cerca de 151,000 quintales. ¿Por qué en el caso del maíz pasa lo mismo? Porque sencillamente la brecha es que el precio de frontera del maíz, tanto de Colombia como de Perú, es $9 y nuestro precio de sustentación es $14. En la vida real ese precio tampoco se cumplió porque en el caso de maíz hay un elemento importante de absorción de cosechas y que nos permite ir regulando el precio. Pero ¿qué estamos planteando en el caso de la franja del país? Y ahí pasó un elemento que es importante también reconocerlo. Cuando estamos queriendo orientar al mercado, el mecanismo que tenemos que activar es un mecanismo transparente de mercado y para eso es la Bolsa de Productos Agropecuarios. Hemos hecho una ronda de negociación entre industriales maiceros y productores maiceros, donde participaron cerca de 300 personas y se comprometió cerca de 150,000 toneladas con una negociación que formó un precio local de 15.75. Entonces, ese esfuerzo práctico, objetivo de realización, de ir orientando a nuestro productor hacia el mercado, es la consistencia de tener un programa de comercialización sólido en el tiempo que vamos a estar trabajando. Ministro, pero hablando también de transparencia, un término muy importante que usted acaba de precisar. Es cierto que aquí en el Ecuador también, hablando del maíz, hablando de otros productos, el arroz, y se encuentran toneladas y toneladas retenidas que no se pueden vender. ¿Es cierto eso? A ver, yo creo que es importante esto. Y por eso la política en la gran minga agropecuaria, el componente que hemos priorizado es el de acceso a mercados, que tiene no solo el tema del contrabando como elemento fundamental, sino que tiene la necesidad de desarrollar una política comercial efectiva y que reciba
tanto el productor como el intermediario que cumple su función y el industrial, relaciones claras con márgenes absolutamente equitativos en la cadena. Te voy a poner un ejemplo clarísimo que no tiene que ver con el arroz, pero miren esta situación que implica la necesidad de trabajar. ¿Cuál es? ¿De qué estamos hablando? Este es el precio del cacao que se paga a los productores del cacao en términos mundiales, ¿sí? Tenemos alrededor de $2, pero además con una tendencia clara a la baja, de $2, de $3.20 a $2.01. Ustedes pueden ver que la materia prima ha bajado. Miren la brecha del precio del chocolate, que ya es el valor agregado, de $14 el kilo a $14.75 el kilo. ¿Cómo se explica Y mira eso? la brecha es 7 veces. De eso es lo que hay que hablar. No es un tema de precios, es un tema de cómo controlas y cómo manejan los márgenes. Y en eso estoy totalmente de acuerdo en términos de entender que lo que hay que atacar es justamente, uno, cómo se consolidan esos márgenes y el control de los márgenes. Dos, cómo garantizamos que esos márgenes sean más equitativos, porque finalmente eso es importante. Pero la señal más importante de esto es que el valor agregado de la materia prima tiene que hacerse aquí en el país, tiene que hacerse en el territorio, porque nosotros tenemos el mejor cacao del mundo, podemos hacer el mejor chocolate del mundo y esa es la alternativa. Y no solo chocolate, hay varios productos que se derivan del cacao. Ministro, además, recordemos que nuestro país, el Ecuador, tiene acuerdos comerciales, ¿no? Y eso obliga también a comprar, por ejemplo, arroz, se compra también el maíz a los Estados Unidos. Pero eso es fundamental entenderlo además, porque al estar, y ayer tuvimos una reunión liderando el Ecuador, estuvieron aquí los dos ministros de Agricultura, el ministro de Agricultura de Perú y el ministro de Agricultura de Colombia, discutiendo justamente esta relación y esta complementación que tenemos que garantizar, uno, para controlar el contrabando, dos, para complementar las economías, porque producimos lo mismo, pero en épocas diferentes y podemos abastecer. Colombia tiene varios y Perú tienen sendos TLCs. Los TLCs, en el caso de Perú y de Colombia, priorizaron el tema de abastecerse en términos de garantizar la seguridad alimentaria de productos baratos del mundo. Entonces ellos tienen la posibilidad de tener arroz norteamericano, arroz uruguayo, con esos precios internacionales que acabamos de señalar, de más o menos $18. El Ecuador no tiene esos acuerdos, el Ecuador es autosuficiente en arroz, en consecuencia tiene esta gran limitación de garantizar que si queremos ser exportadores, tenemos que irnos a ajustar a esa realidad de consolidar unos precios competitivos. Si queremos solo ser autosuficientes, pues sencillamente podremos garantizar que tenemos que frenar la superficie sembrada de arroz, convertir y garantizar lo que el Ecuador consume a través de la producción nacional, porque el mandato constitucional es garantizar la soberanía alimentaria. Pero viene su gestión, ministro. Entonces, ¿qué se va a realizar frente a toda esta situación? Hemos presentado ya varias aristas. Lo que hemos realizado con mucha claridad. Primero, en términos de comercialización, la articulación de un nuevo sistema a través de la banca pública, las almaceneras, la UNA, que es un elemento fundamental, y finalmente también la banca en general, las cooperativas. Ahí lo que estamos articulando es un mecanismo que nos permita garantizar el trabajo y la compra eficiente del maíz, del arroz, en tiempos oportunos con los precios que hemos definido en términos de esta orientación al mercado. Ministro, quiero recordar nuevamente lo que dijo el día de ayer el asambleísta Fernando Burbano aquí en este espacio, si pasamos para que luego nosotros podamos analizar y usted también pueda contestar sobre estas reacciones. Veamos. El agricultor en la práctica está abandonado a su suerte. Si bien es cierto, los precios internacionales son mucho más bajos que en el Ecuador, pero también los costos de producción en el Ecuador no se han bajado. Por citarle, en el caso del arroz, tenemos los insumos agropecuarios tremendamente altos, créditos caros, no se cuenta con instituciones que puedan facilitar análisis de suelos. El ministro tiene que entregar esta información por escrita y acudir a la Asamblea Nacional. Si esa información solicitada no es una información convincente, es una información que no satisfaga, en este caso, al asambleísta que lo solicita, sencillamente entra ya en un proceso de juicio político. Ese es el procedimiento. Además dijo que se le habían entregado a usted hace algún tiempo ya 11 puntos que no han sido contestados. Yo creo que el asambleísta, y él mismo reconoció en la reunión, que estuvimos ya con él en la reunión de la Comisión de Desarrollo Económico, él reconoció que ha entregado
la información, pero no ha seguido el debido proceso. El debido proceso es que el asambleísta solicita a través de la presidencia de la Asamblea esa información. No tenemos ningún inconveniente en entregar toda la información. Uno de los principios fundamentales de nuestra gestión es la transparencia. En consecuencia, el asambleísta tendrá toda la información y todo el detalle para poder darse cuenta, porque es una persona inteligente, de que las acciones y los resultados serán suficientemente claros para que en 4 o 5 meses de esta gestión puedan encontrar un trabajo clarísimo de este ministerio y del equipo, que es un trabajo en territorio con las organizaciones. Este es un ministro de territorio y desde esa perspectiva ha priorizado toda la gestión. Tenemos acuerdos y hojas de ruta con cada sector, con el sector bananero, con el sector platanero. ¿Mantiene deudas con la unidad de almacenamiento? Porque también ellos decían de que tal vez la falta de ingreso, precisamente del precio de arroz, era por esta deuda de la cartera. Te agradezco esta pregunta porque creo que es importante aclarar esto a la ciudadanía. Desde hace 4 años el Ministerio de Agricultura le debía a la UNA, y entiéndase por favor a la UNA como una empresa pública, donde el ministro de Agricultura es solo un miembro del directorio, ¿sí? Y desde esta perspectiva es una herramienta clave para la comercialización. El ministerio tenía una deuda que hemos reconocido y la hemos pagado totalmente en 4 meses, lo que no se ha hecho en 4 años. Una deuda de un programa de quinoa de $1.100.000 pagada. Una deuda de 14 millones, alrededor de 15 millones de dólares con relación al fertilizante. Tenemos una hoja de ruta con la UNA. Hemos decidido pagar este año el 50% y el siguiente año el otro 50% por un tema de flujos. Los 7 millones de dólares han sido pagados ya en 4 meses a la UNA, de tal manera que la UNA además tiene hoy día la liquidez suficiente para garantizar la compra del arroz en este ciclo de cosecha que estamos teniendo. Pero adicionalmente, lo que hay que aclarar, y estamos también desde el liderazgo del ministerio resolviendo un tema que la UNA ha registrado como deuda del ministerio, pero que no hay el respaldo suficiente. Hablando del ingreso del arroz con el tema de los médicos cubanos y el arroz y el intercambio. Y el trueque no tiene nada de malo, al contrario, el trueque es una figura que funciona. Y este servicio de haber recibido los médicos cubanos para que entreguen el servicio a la población ecuatoriana versus un arroz es un ejercicio de trueque normal. Lo único que hay que garantizar es que se haya seguido los debidos procesos y que si es que hay una orden de entrega del arroz hacia Cuba por parte del Ministerio de Agricultura, pues reconoceremos eso. Lo que existe es un convenio entre 2 países en donde hay eso. Lo que hay que garantizar es que se cumple ese proceso, pero en función de las responsabilidades de quien asumió en esos momentos de esas decisiones y con qué respaldo se hicieron eso. Eso es lo que estamos trabajando. Bien. Tenemos un informe de auditoría de Contraloría sobre eso. Estamos consolidando el esfuerzo. Muchísimas gracias, ministros, por estar aquí en este espacio. Yo creo que es el objetivo fundamental precisamente de Telediario y los medios públicos, es tener ambas partes, ambas voces y poder conocer también, pues, cuáles han sido las respuestas de las declaraciones que el día de ayer también tuvo espacio aquí el asambleísta Fernando Burbano. Hacemos una pausa, ya regresamos. Está con nosotros también ya en espera para estar en breves minutos sentado aquí con nosotros Pablo Dávila para conocer esas últimas decisiones que se han tomado dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Volvemos con él.